¿Qué hay, gente amante del manga y el anime? Soy Plachan y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo el resumen completo del capítulo 195 de Jujutsu Kaisen. Pero antes, ayúdenme suscribiéndose, dejen su like, compartan el video, síganme en mis redes sociales y apoyen el demás contenido del canal. Es gratis y me ayudan bastante. Por cierto, todas las imágenes que se han filtrado se las dejaré en mi cuenta de Facebook, por si aún no las ven. Les dejo el link en el comentario fijado. Pero sin más que decir, comencemos. Este capítulo se titula Colonia Sakuriyama parte 5. En el capítulo anterior, Noritoshi estaba a punto de dar su vida para conseguirle 5 minutos a Maki, para que ésta se recuperara y eliminara a Naoya, pero Noritoshi no es rival para él, por lo que están a punto de darle el golpe final. En eso, dos nuevos participantes llegan al campo de batalla. Iniciamos con la frase, un hombre misterioso con una katana. Tenemos un flashback del 2 de noviembre en Kagoshima, en la colonia Sakuriyama, Japón. Aquí vemos al misterioso hombre obsesionado con las katanas, el cual está caminando por las calles de la gran ciudad. Se nos presenta al participante del juego de sacrificio, Daido Agane. Daido, katana, sí, ¿por qué? ¿Por qué no hay espadas por ninguna parte? ¿La katana no era el alma de la masculinidad japonesa? Más tarde, Daido busca por todas partes una katana, pasando por lugares sin edificios, pueblitos y zonas industriales donde una maldición lo persigue. Daido, katana, katana, katana. Al fin, en un local ve la empuñadura de una katana, la cual está en una caja de juguetes. Este se emociona, pero al tomarla, vemos que es una katana de juguete y trae agua de plástico alrededor. Daido, katana. Al verla, primer estilo, corte de la superficie del agua, ¡zapa! Ahora pasamos con el otro participante que está obsesionado con el sumo. Se nos presenta el participante del juego de sacrificio, Miyo Rokuhiwishi, el cual está en la prefectura de Miyazaki. Mientras Daido está delirando por la falta de katanas en el Japón moderno, Miyo, el cual actualmente no está dentro de una colonia, está pidiendo tenazmente a todos los que ve que se enfrente con él en un duelo de sumo. Pero nadie acepta su petición. Miyo, ¿por qué? ¿Nadie? ¿Ya nadie practica el sumo? Un hombre, una mujer, un niño, incluso una niña. De repente a su alrededor escucha los sonidos de un duelo de sumo. Este lo sigue hasta llegar a una casa y sin más entra por la ventana. Miyo, ¿eso es sumo? ¿Dónde están estos chicos? La persona que miraba tranquilamente la televisión le responde, en el área de Ryogoku en Tokio. Miyo, área de Ryogoku, Tokio. Este empaca su equipaje y está listo para partir. Como no conoce el camino, este concluye que está hacia el este, porque la palabra To de la palabra Tokio significa este. Esta mala interpretación lo hizo llegar a Sakuriyama, pues Ryogoku está al oeste. Volvemos al presente, donde estos dos están llegando e interfieren en la pelea de Noritoshi con Naoya. Noritoshi voltea y ve a Miyo, el cual se acerca cada vez más. Noritoshi, ¿quién eres tú? Naoya, es un cualquiera. En eso, ataca con sus extremidades a Noritoshi, pero Maki aparece y las corta. Aún así, solo han pasado 3 minutos desde que comenzó a descansar. Noritoshi piensa que es mejor sacar a Maki de la colonia de alguna manera, para que se recupere por completo, pero el problema en cuestión es... Daido se da cuenta de que Maki tiene una espada y corre hacia ella. Daido, katana. Maki piensa, estoy atascada. Noritoshi, Maki. Al parecer, Maki le lanza su espada o de algún modo él se la arrebata, pues vemos cómo la espada se aleja de ella, mientras Daido la admira sorprendido. Daido, lo único que quiero en el tablero es un objeto extraño del exterior. En el momento en el que Daido toma la empuñadura de la espada en su mano, todos los presentes sienten una enorme aura, la cual ejerce una gran presión, aunque esta no es energía maldita, simplemente es su sed de derramar sangre. Al tenerla en su mano, se da cuenta del tipo de espada que es, enfrentándose a ella, a lo que Maki lo observa y no entiende lo que hace. Daido, esta es una espada maldita. Oye, ¿es la audacia de una katana para elegir a un espadachín portador? Sin más, con un movimiento corta el aire. Naoya se percata que este ataque va en su dirección y alcanza a esquivarlo justo a tiempo, viendo cómo el suelo es desgarrado. Naoya queda sorprendido ante este ataque, mientras Daido observa la espada. Daido, no hay una inscripción grabada, ni un protector para la katana, pero no está mal. De repente llama a Maki. Daido, oye, jovencita, entonces, ¿realmente hay algo ahí? ¿Es un fantasma?
Maki no puede creer lo que acaba de escuchar y queda en shock. Maki, ¿no puedes verlo? Daido empuña la espada en lo alto. Daido, ¿qué quieres decir con que no puedo verlo? Pero sí puedo ver todo lo demás aparte de eso. Eso simplemente significa que puedo verlo. Una vez más ataca a Naoya y esta vez le hace un corte bastante profundo, saliendo una gran cantidad de sangre de él. Naoya, ¿quién carajos es este tipo? Maki está sorprendida por la diferencia entre cómo toma ya la espada y cómo la toma Daido. También está sorprendida por sus palabras. Maki, debe haber algo que me estoy perdiendo, algo que no puedo ver. En eso aparece una imagen de Toji. Maki, entre esa persona y yo, ¿qué es tan diferente? De repente se abre un dominio simple con forma de ring de sumo. Dentro del círculo donde se lleva a cabo la batalla de sumo, está Miyo en la pose previa a un ataque de sumo. Maki se percata de todo esto. Maki, ¿esto es? Ella piensa, un dominio simple. Miyo, Hakeyoi. Esta es una frase que dice el árbitro de sumo cuando ambos lados han dejado de moverse. Terminamos con la frase, aspirando al enfrentamiento inicial. No más esperas. Bueno, esto se pone interesante. Antes que nada, gracias a quien llegó a esta parte del video, pues la trama de la colonia Sakuriyama ha dado un giro total con la llegada de Daido y Miyo. Creo que lo más sorprendente por lo visto hasta ahora es la destreza con la espada de Daido, pues la presión que ejerció con solo tomarla fue inmensa. Además, el mismo Naoya quedó impresionado por sus ataques, llegando a herirlo bastante. No sé por qué presiento que él se volverá una clase de maestro para Maki, pues ella misma se dio cuenta que algo le faltaba. O tal vez solo con observarlo aprenda algo de él, ya que ahora mismo se percató de cómo es que toma diferente la espada a ella, viendo que sus ataques son muy poderosos. Ya por último, lo de Miyo no me lo esperaba, pensé que ambos serían aliados, pero en sí, ellos solo están buscando una buena pelea. Será interesante ver cómo se desarrolla esta pelea de sumo para Maki, pues es un arte completamente diferente al de la espada, y cuáles serán las consecuencias para quien pierda el encuentro. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, y cómo creen que afrontará Maki este combate de sumo. Los leo. En fin, sin más, espero que les haya gustado y si gustan apoyarme, pueden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. También síganme en Twitter y Facebook, les dejo los links en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Platchan fuera.